Y Dios quiere que nosotros no volvamos a hacer lo mismo que éramos antes. Que haya realmente un verdadero cambio en nuestro interior. Y por esa razón nos quiere advertir Dios sobre 3 maneras en que en este momento el enemigo de la iglesia va a atacarla. Por eso hoy se llama Dios advierte a su iglesia. Y hoy el Señor nos quiere compartir sobre 3 maneras en que el enemigo va a atacar a la iglesia, porque ahora que la iglesia está santa, está apartada, está santificada, descontaminada de estos 5 meses de corrupción que había en el mundo antes, entonces ahora vamos a volver allí, pero tenemos que ir preparados. Tenemos que tener no solamente una armadura de Dios en nuestras vidas, sino también que tengamos ojos espirituales, que Dios abra los ojos espirituales de su iglesia, de ti hermana, de ti hermano, de ti familia, porque los tiempos que vienen serán tiempos de ataques espirituales de parte de Satanás. Y quiero que para ello usted me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a ver precisamente, comenzando con este texto, lo que está sucediendo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9 al 12, dice de la siguiente manera. Dice así: pero él dijo, capítulo 12, perdón, Apocalipsis capítulo 12. Todavía esta Biblia me queda por la letra tan pequeña. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12 es la cosa. Me disculpan ahí, Apocalipsis 12. Dice el versículo 9 así: este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo diciendo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Aquí en este pasaje de la Escritura, vemos que en el versículo 9 habla de 4 nombres. Habla del dragón, habla de la serpiente,
habla del diablo y de Satanás. Y sabemos que estos 4 nombres con los que se da a conocer y se muestra precisamente parte de la personalidad que tiene Satanás, son 4 maneras diferentes, y cuando se encuentra en la Biblia estos 4 nombres, va a darse cuenta que son las 4 maneras en que él actúa. Entonces, cuando actúa como serpiente, se refiere a que actúa astutamente, con brillantez, deslumbra. Eso es trabajar con astucia, con doble sentido, con indirectas, como trabajó la serpiente con Eva en el huerto del Edén. Cuando viene la palabra diablo, significa el engañador, el que engaña, el que se camufla, el que esconde, el que se esconde tras de. Eso significa diablo, el engañador. Cuando se habla en la Biblia, por ejemplo, de Satanás, entonces se refiere al enemigo de Dios, al que le hace guerra a los santos, al que lucha en contra de hacer la voluntad de Dios. Mientras que cuando se ve la palabra dragón en la Biblia, la palabra dragón es el que blasfema, el que habla blasfemias contra Dios y contra su iglesia, el que maldice, el que siempre envía maldición y siempre tira contra lo que Dios dice. Entonces, por eso es muy bueno tener en cuenta siempre esos 4 nombres que usted va a encontrar siempre en la palabra de Dios, y usted puede identificar a qué se refiere el Espíritu Santo cuando precisamente se coloca esta palabra allí. También dice en Apocalipsis 12 que la iglesia también se le ha dado ahora autoridad, y es una autoridad delegada por Dios para vencer al acusador, para callar su boca, para quitarle y recordarle a él que esa autoridad que tenía ya fue quitada de él por Jesucristo, y que Jesús el Cordero fue ya a la cruz y que venció no solamente la muerte, sino al pecado, y por esa razón esa autoridad se le delegó a él, y como él, como hijo de Dios, ¿cierto? Como dice Mateo 28, 19, dice que se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Entonces, ahora esa autoridad se le ha delegado solamente a la iglesia. Y la iglesia, hermano, usted como sacerdote de Dios, como sacerdotisa también de Dios, como esa parte del cuerpo de Cristo, tiene la autoridad como iglesia para precisamente actuar, dominar, gobernar y dirigir todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Por eso cuando usted lleva la palabra, usted tiene la capacidad, usted tiene la autoridad, usted tiene el Espíritu Santo como hija y como hijo de Dios para declarar la palabra escrita, para proclamar la palabra escrita, para delegar en el poder de la palabra de Dios los milagros, prodigios, sanidades, y coger su hogar, su entorno, y declarar sobre su hogar la autoridad que Dios le ha delegado como esposo sobre su hogar. Y si usted no tiene esposo, entonces usted sabe que tiene un esposo, mujer, y ese se llama Jesús. Por lo tanto, usted también ha recibido esa autoridad delegada en su hogar, no solamente para sus hijos, sino para sus economías, para su salud, para su familia como tal, para su relación con Dios y para el entorno que todos lo rodean a usted. También dice que los moradores de la tierra serán engañados precisamente por el diablo. Pero también viene en los últimos días que le quedan al diablo, él quiere venir a querer dañar lo que Dios ha hecho en ti. Escucha, en estos últimos días
El diablo va a querer destruir lo que Dios ha hecho en ti. Él no te puede quitar la salvación. No te la puede quitar. Como hijo de Dios, no te puede quitar la salvación, pero sí puede usar al mundo para confundirte. Entonces vamos a ver en Efesios capítulo 5 y vamos a recibir esta advertencia de parte de Dios para tu vida y para mi vida, de cómo el enemigo va a querer utilizar herramientas o cuáles son las armas que utiliza para precisamente arrebatarte y para quitarte lo que Dios en estos 5 meses ha hecho con tu vida espiritual. Y en Efesios 5, versículo 25 al 27, dice de la siguiente manera: pueden estar seguros de que ninguna persona, Efesios 5, 25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, tenemos que recordar que lo que ha hecho Dios este tiempo de cuarentena es que tomó a su iglesia y la santificó. Dios mismo la ha apartado. Lo que nadie podía hacer en el mundo, Dios lo hizo por medio de aprovechar este caso del coronavirus y pudo poner este coronavirus en cuarentena al mundo entero. Pero Dios, que es soberano y que está por encima de todas estas circunstancias, lo usa, lo utilizó para precisamente apartar a su iglesia de la corrupción en la que se encontraba en ese momento. Así que Dios nos ha alejado como iglesia en este tiempo del pecado, de la contaminación del mundo, para poder oír su voz. Es lo que ha estado haciendo el Señor. Él ha estado tocando a tu puerta y está llamando para que puedas escuchar su voz, para que puedas atender la expresión de su pensamiento, para que puedas creerle, porque había llegado un momento en tu vida en que ya te habías endurecido, bloqueado, lleno de orgullo, de altivez, de antipatía, y solo estabas pensando en conseguir dinero, en mirar cómo comprar y pagar los gastos, en cubrir las deudas, y Dios te demostró que Él podía detener todo solamente con el deseo de que tú escucharas su voz. En Juan capítulo 10, precisamente, vamos a encontrar en el versículo 8 al 10, Juan capítulo 10, versículo 8 al 10, la siguiente frase que dice Jesús: todos los que vinieron antes que yo, está diciendo Jesús, eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Pues el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, lo primero que el Señor nos quiere enseñar hoy es, y nos está advirtiendo, es que Jesús, el Hijo de Dios, es la puerta, es la salvación, es el arca, es donde podemos tener reposo y descanso y donde tendremos pastos frescos para siempre estar bien alimentados, tanto espiritualmente como físicamente. Pero también Él
es la santificación que necesitamos para mantenernos alejados del pecado y de la contaminación del mundo. Sin embargo, advierte de que así también el ladrón, o sea, el acusador, Satanás, la serpiente, el diablo, el ladrón solo vino para tres cosas: para hurtar, matar y destruir. Y esto, mis apreciados hermanos, es de mucho cuidado, porque a él le queda poco tiempo y él lo sabe, porque ya se están cumpliendo las señales, ya se están dando cuenta las cosas que están pasando en Israel, todo se está dando ya para el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene por su iglesia y es verdad, pero ¿sabes qué ha pasado? La dureza de hace 5 meses atrás no te permitía creer realmente que esto ocurriría y está pronto a ocurrir. Tienes que estar preparada, iglesia. Tienes que estar preparada, porque solamente los santificados serán levantados y nos iremos con el Señor. Por eso el Señor dice acá y aclara y advierte que el ladrón está ahorita viniendo a querer robar, matar y destruir precisamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar las tres maneras en que precisamente Satanás está atacando o va a atacar la iglesia de Dios en ese tiempo, ahora que vamos a salir. Y en esas tres áreas, la primera de ellas está en Lucas capítulo 10, y vamos a tomar este texto para esta primera parte que se llama que Él va a atacarte en la falta de relación con Dios. Esa es la primera, la falta de relación con Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Miremos Lucas capítulo 10, versículo 38. Y vamos a mirar acá cómo Dios, por medio de Jesús, nos muestra un ejemplo práctico de una relación con Dios. Lucas 10, 38 al 42. Dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lo que hizo María, hermanos, fue que ella, María, eran dos hermanas, María y Marta. María y Marta recibían la visita de Jesús en su casa, pero María prefirió estar a los pies del Señor, escuchando su voz, atendiendo su mensaje, recibiendo su palabra en su corazón. Marta también creía en el Señor. Marta también creía en Jesús. Sin embargo, Marta, que había visto ya inclusive los milagros de Jesús en su vida, se fue a servir, se fue a trabajar, dice la palabra, no a servir, se fue a trabajar, se fue a organizar cosas en su hogar, pero no estuvo a los pies del Señor. Y por eso Jesús le expresa acá a Marta y le dice: ay, Marta, preocupada e inquieta con todas las cosas.
Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto: estar a sus pies, escuchando su voz. Entonces, vemos acá que una de las maneras en que Satanás va a atacar la iglesia, y aún ya lo está haciendo, es que tú pierdas tu relación con Dios. Y para eso va a traer siempre enemistad con Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1, versículo 18, dice el Señor: vengan ahora, vamos a resolver ese asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escucharme, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Hay una gran advertencia de parte de Dios, y es: no rompas tu relación con Dios. Son tiempos donde el enemigo se levantará porque buscará solamente romper tu relación con Dios. Por eso el Señor te dice hoy: vengan a mí, estemos a cuentas. Si tus pecados son como la grana roja, yo los emblanqueceré como la blanca nieve. Esto habla de venir al Señor, de venir a estar a cuentas, de realmente ser responsables y reconocer su santidad. Reconocer que tal vez nos hemos equivocado, que tal vez hemos hecho lo malo delante de Él, aún en ese tiempo de cuarentena. Pero el Señor está precisamente utilizando este tiempo para decirte: ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué no estás a cuentas conmigo? ¿Por qué no me depositas en mí todos esos pecados y reconoces la obra de mi Hijo Jesucristo? Porque Él los cargó en la cruz. ¿Para qué quieres cargar eso? Hoy te quiero liberar. Hoy te quiero hacer un hombre y una mujer libres, porque conocerán la verdad y mi verdad los hará libres. Así que, ¿qué es lo que impide que tú vengas a tener una relación con Dios? Sabes, no tengo que estar en su hogar para darme cuenta la lucha que tienes para poder tener una relación con Dios. El sacar tiempo para orar e intimar con Él, el adorarlo, el exaltarlo. Tú tienes que saber que Dios lo sabe. Y Él no te está criticando, no te está juzgando, pero te está diciendo: ¿quieres vida en abundancia? ¿Quieres comida en abundancia? ¿Quieres que nada te falte? Ven, estemos a cuentas. Pero en Hebreos capítulo 3, versículo 7, Hebreos capítulo 3, en el versículo 7, el Señor también nos muestra la razón por la cual no hacemos esta relación. Porque no tenemos esta relación con Él como debería de ser. Porque yo sé que en tu corazón tú quieres tener esa relación con Dios, pero hay algo que te lo impide, algo que no te deja, no te lo permite. Tú quieres, pero algo pasa. Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y dice el versículo 11: así que me enojé, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y dice el versículo 19: como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Sabes por qué no tienes una relación con Dios íntima realmente? Porque te falta creerlo. Porque te falta creer que Él es real. Porque nos falta creer que Él es el Señor y soberano de los cielos y la tierra, que quiere una relación personal contigo. Has endurecido
tu corazón, el orgullo, la altivez, el egoísmo, te han hecho incrédulo. Cuando Jesús resucitó, envió a los discípulos a que fueran a Judea, se les apareció allí, y viéndolos él, dice la palabra, que ellos llegaron, los discípulos. Y aunque llegaron y escucharon y vieron a Jesús, algunos de ellos dudaban. ¿Sabe, hermano? La razón por la cual no tenemos una relación íntima con Dios, no podemos sacarle un tiempo en la madrugada, tal vez en la noche, al mediodía, orar 3 veces al día, es porque aún hay incredulidad en nosotros. Todavía no creemos. Creemos que Dios no entra en el trabajo, creemos que Dios no hace parte de la salud, creemos que Dios no hace parte de la familia, creemos que Dios está muy alejado de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que como escuchábamos ahorita el testimonio de Juan Carlos y de Diana y de Carolina, es porque ha estado en la puerta y Él ha tocado la puerta de tu casa, de tu corazón, y hoy te está pidiendo Él que le invites a entrar. Él es un caballero. Y lo único que tienes que hacer, hermano, es creerlo. Porque esa es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 13 y 14. Romanos 12, versículos 13 y 14. Dice el Señor acá: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y dice también el versículo 14: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Aquí habla de que debemos estar listos, hermanos, en ayudar al necesitado, en colaborar en el reino de Dios, en aportar, en servir, en llevar el discipulado, porque eso es lo que Dios quiere precisamente. Y que dice, pidan en oración a Dios que los bendiga. Necesitamos, hermanos, estar en intimidad con Él. Es tiempo de oración, es tiempo de velar, es tiempo de apartarnos siempre para Él, porque Él nos apartó ya, Él ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Pero hay un detalle que quiero que quede claro, y para que esta relación no se cumpla, que es lo que Satanás quiere, para que usted no tenga una relación con Dios, Él va a usar el entretenimiento para que usted precisamente se mantenga ocupado y mantenga su mente ocupada, pero en el mundo. Necesitas el nuevo celular, necesitas el nuevo televisor de 56 pulgadas, necesitas un vehículo nuevo, último modelo, necesitas ver la telenovela de hoy, necesitas ver la televisión, el noticiero, y es increíble que en el noticiero el 30% sean noticias y el otro 70% sea solamente entretenimiento. Entonces, el objetivo de Satanás es utilizar estos medios, estas herramientas, para robarte tu tiempo a solas con Dios. Es sencillamente eso. El mundo en ese momento está sufriendo de entretenimiento colectivo. Tienen tiempo para todo menos para Dios, aún encerrándolos en sus casas. No tienen tiempo para el Señor, para su palabra, para meditar en ella. Entonces, Dios quiere que podamos mantenernos en una relación con Él, meditar con Él, intimar con Él. Porque el fin de Satanás es que no recibas su consejo
y actúes como el mundo actúa actualmente en las circunstancias que se viven. Pero recuerden lo que Jesús dijo en Lucas 19:10. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que vino a recuperar Jesús? La relación con Dios. Y eso le costó su vida, le costó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso no puedes pisotear la sangre de Cristo. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Solo tienes que tomar la decisión y tener una buena relación con Dios. La segunda falta, la segunda acción, el segundo acto, la segunda manera en que Satanás está atacando a la iglesia es con la falta de amor en la familia. Traer desamor en la familia. Si vamos a Mateo capítulo 24, vamos a ver allí en el versículo 10 al 13, cómo Jesús habla allí. Dice Mateo 24, 10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. Entonces, vemos acá que uno de los detalles que se va a presentar en ese tiempo es el desamor tanto familiar, conyugal y el amor fraternal. El desamor por la familia, el desamor por tu esposa, por la pareja, por tu cónyuge. Son síntomas de que estás siendo atacado porque tu enemigo no es tu cónyuge. Tu enemigo es Satanás. Tus enemigos no son tus hijos. Tu enemigo es Satanás. Pero se camufla y se mete dentro de la familia para formar división, para traer desamor. Pero Jesús lo advirtió. El mundo va a sufrir de un desamor como usted nunca lo había antes. Pero en la iglesia tenemos que ser diferentes. Y ahora tenemos que unirnos más que nunca en el amor de Dios. Cuando usted quiera brindar una ayuda, cuando usted quiera brindar un apoyo a una familia cristiana, solamente hágalo por el amor de Dios. No pregunte más por qué. No pregunte si lo correcto, hicieron lo correcto, si hicieron lo incorrecto, si es correcto hacerlo porque esa familia hizo esto o lo aquello. No pregunte lo que su mano derecha hay en la izquierda. No se ponga solamente hágalo, porque en eso es que falla el amor con nosotros de Dios. Dios coloca el querer como el hacer. Solamente si usted lo sintió en su corazón, hágalo y transmita el amor de Dios, porque el amor de Dios nada espera a cambio. Entonces, ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a su esposo de una manera libre, en el amor de Dios, y no permita que la disensión venga. Vaya a 1 Corintios capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 19. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice Pablo, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. ¿No ha pensado usted en eso? Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Entonces, acá hay dos cosas que tenemos que entender. Así como en la familia van a haber divisiones que vienen del enemigo, así dice que también en la iglesia del Señor hay división,
pero que es inclusive necesario que ocurra para identificar quiénes son de Dios y quiénes no, quiénes están mostrando su amor y quiénes no, quiénes realmente están teniendo relación con Él y quiénes no, quiénes están mostrando un club y quienes están mostrando el reino de Dios. Así que la iglesia, el lugar, las cuatro paredes, no es un club, no es para que volvamos otra vez a lo mismo allí, sino para que nosotros nos diversifiquemos en todas las casas y seamos una iglesia en casa, una iglesia en el Señor, en el amor de Él. Entonces, claro, vendrán divisiones y vendrán estas cosas, pero para que mostremos quiénes realmente son de Dios y quiénes no. Y si usted va a 2 de Corintios, capítulo 12, vaya así a la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21, lo expresa otra vez Pablo de la misma manera diciendo: pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmos, calumnias, chismes, arrogancias y conductas desordenadas. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, ni de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Y eso, hermanos, es lo que está pasando. Algunos hogares, aún de la iglesia, están sufriendo esto, y el Señor les está visitando y está diciendo que quedará entristecido porque no han abandonado su vieja manera de vivir. Por lo tanto, hay disensiones, pleitos, enojo, egoísmos, calumnias, chismes, arrogancia y hasta hastío de estar juntos. ¿Por qué? Porque han permitido que el enemigo les entre el desamor de los unos por los otros, que se miren como hombres y como personas, pero que no se miren como hijos de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque el enemigo se ha camuflado y se ha metido precisamente a dañar, porque ha venido aquí a robar, a matar y a destruir. Y estás cayendo en el engaño de Satanás y él se camufla como ángel de luz, pero es una tiniebla oscura completa que solamente viene a hacerte daño y te está robando el amor por tu familia, el amor por tus hijos, el amor por tus padres, el amor por tus familiares. No puedes vivir como el mundo. Si el mundo, si la familia tuya en sangre no te habla, pues ve tú y háblales. Si tu familia no te quiere, pues ve tú y quiérelos. Si tu cónyuge no te quiere hablar, ve tú y háblale, porque ese es el amor de Dios. Porque no podemos ser como el mundo. Y primera de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente y de todo corazón. Mire lo hermoso de este versículo y cómo el Señor está hablando allí. Al obedecer la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Su palabra. ¿Y por qué nos alejamos y no obedecemos la verdad? Porque nos alejamos de ella, porque no vamos al consejo de Dios, porque queremos comenzar esta nueva etapa de nuestra vida, este nuevo amanecer del mundo y el nuevo comienzo de la iglesia, pero a la manera antigua. Y Dios te dice, tienes que abandonar tu vieja naturaleza, tienes que abandonar tu
vieja manera de pensar. Tienes que volver a ser renovado, como dice Romanos capítulo 12, porque como no obedecemos la verdad, ustedes recuerden, quedaron limpios de sus pecados. ¿Sabe cuál es la mentira de Satanás, hermanos? Que te hace creer que aún eres sucio, indigno, contaminado de Dios. ¿Y por qué no? Porque no obedeces la verdad. ¿Y por qué no obedeces la verdad? Porque no crees. Porque no crees lo que Jesús hizo por ti. No es lo que tú hagas, es lo que Él hizo por ti. No es tu testimonio lo importante, es el testimonio de Dios en ti, lo que Él hizo por ti. Así que no espere que el cónyuge, no espere que el hijo, no espere que la familia venga a ti. No, tú tienes que tomar la iniciativa. Porque eso es obedecer a la nueva naturaleza. Y dice, ahora tienen, mire que lo dice acá en la Nueva Traducción Viviente, tienen que amarse unos a otros. No es si tú quieres, es que tienes que amarlo, porque si no lo amas, no tienes a Dios, no eres salvo, no estás santificado y no serás arrebatado. Y no tenemos la verdad de Dios. Así que, hermanos, es cuestión de acción. Así que la falta de perdón por tu familia, por tu cónyuge, por tu hijo, la falta de arrepentimiento, la indolencia, la falta de misericordia nos conducen a endurecer nuestro corazón y no perdonar la falta del hermano que ha hecho contra mí. Pero tampoco nos perdonamos a nosotros mismos, sino que a causa de creer eso, entonces sencillamente no actuamos. Lo que no te permite actuar, lo que no te permite decirle a tu cónyuge, sabes, quiero pedirte perdón, te pido perdón porque yo te amo. Yo me arrepiento de haberte tratado mal con esas palabras, al ser malediciente, al ser enojado, al ser brusco, al tratarte mal. Si usted no le sale eso, es porque su corazón está endurecido y necesitas arrepentirte. Por eso Jesús dice en su palabra en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios, que no hizo nada, entregó a su Hijo por el agraviado, por el acusado, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ir donde aquel para estar en paz con Dios? Y esta, hermanos, es la tercera manera en que el enemigo va a atacarte, en la falta de la paz de Dios en tu vida. La falta de paz de Dios en tu vida. San Juan capítulo 14 dice de la siguiente manera. San Juan capítulo 14, versículo 27, dice así. Les dejo un regalo, dice Jesús, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Y les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes pueden creer. Entonces, ¿qué te está hablando Dios a tu vida hoy y a mi vida hoy? Mi paz os dejo. La paz de Dios ahora ha sido introducida en nosotros por el Espíritu Santo. No la paz del mundo, no las firmas y los decretos como están haciendo ahorita los árabes y los judíos. Esa paz sabemos que es una paz mentirosa. La paz de Dios realmente es la que Dios hizo por medio de Jesús para nosotros. Por eso tenemos paz para con Dios ahora. Pero Jesús es enfático en esto. Y en Lucas capítulo 22 expresa cómo cuando se reunió con Pedro, Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, cuando Jesús se reunió con Pedro, pronto para ser ya tomado preso, Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón,
para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Medite en estos versículos, no los puedo explicar todos, pero el Señor te habla en ellos y te está diciendo que Satanás está pidiendo a la iglesia para zarandearla. Pero Jesús, nuestro intercesor, nuestro mediador, dice que Él ora para que tu fe no te falte y para que vayas a tus hermanos y los animes también y los fortalezcas, porque muchos hermanos van a caer, muchos hermanos van a desfallecer, se van a desanimar y Dios nos está diciendo a nosotros, ve a Él, ve. Transmítele, fortalécelo en su fe. Él necesita fe, porque la iglesia en ese momento necesita la fe verdadera, no la fe del hombre, sino la fe de Dios para fortalecerse, porque el enemigo quiere zarandearnos. Y en 2 de Corintios 11:3, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice así: pero temo, está diciendo Pablo, que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o a un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos grandes hombres que dicen ser superapóstoles y que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Porque dice aquí Pablo, porque me temo que de la manera como la serpiente engañó a Eva, ustedes también se han engañado en sus sentidos. Prepárate, iglesia. No te dejes guiar por tus ojos, por tus oídos, o por lo que palpan tus manos, o por lo que sientes en tus sentidos. No te dejes guiar por lo que ves. Déjate guiar por lo que el Espíritu de Dios habla y dice en negocios, en acciones, en salidas, en todo lo que vayas a emprender, en tu comunicación con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. No te dejes guiar por lo que ves, déjate guiar por lo que el Señor dice que es. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que hermanos, no se sorprendan. El enemigo viene como ladrón, como león rugiente, mirando a quién devorar. Pero el Señor está contigo y está conmigo. Así que la opresión va a venir. Lo contrario a la paz es la opresión que Satanás va a infligir. Y esa opresión va a venir en la enfermedad, en la economía y en la relación laboral y familiar. Pero no puedes dejar de discernir y darte cuenta que es una opresión del enemigo para dividirte, para mantenerte en desamor con tu familia y para también que no tengas una relación con Dios. Así que recuerden lo que Jesús dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas palabras, hermanos, nos tienen que llenar a nosotros y darnos cuenta que no eres el único que está pasando dificultades, que no es el único que está pasando dificultades, aflicciones y preocupaciones, pero el Señor, así como Dios se lo decía, Jesús se lo decía a María, María escogió la mejor parte. Marta, tú andas preocupada por todo, pero María se preocupó por lo mejor, por lo único, estar conmigo, porque en mí tendrán tranquilidad. Vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y hermanos,
Por eso Filipenses 8:4 dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 8, versículo 4. Filipenses, me disculpan que es que mi esposita me repite los versículos acá. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces me enredo a veces. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Por favor, mire cómo dice al final. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pero ¿cuándo estará el Dios de paz con nosotros? Cuando nosotros, hermanos, nos concentremos en pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es honorable, en todo lo que es puro, en todo lo que es bello y admirable. Entonces piensen, dice acá, cosas excelentes y en cosas dignas de alabanza. Entonces la paz de Dios estará en ti y en mí. Esas tres pautas que el Señor me comparte, recordando porque el enemigo vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. Pero también el Señor nos muestra y nos advierte para que tú no te pierdas, para que la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Termino, hermano, la reflexión diciendo que el ladrón solamente vino para robar, ¿qué? Las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu trabajo. El ladrón solamente vino para matar, o sea, para separarte de Dios, para que no tengas una relación con Él, para que no busques de su palabra, para que no tengas tiempos de oración ni tampoco de enseñanza. Y la otra cosa que vino a hacer el ladrón es a destruir. ¿A destruir qué? La relación que hay ya entre Dios y nosotros. Eso es lo único que puede hacer. De esa manera te oprime, te quita te da desamor y te da opresión. Pero tú tienes que tener hoy las armas del Evangelio. Jesús vino para que tengamos vida, hermanos, y vida en abundancia, para que seas bendecido grandemente en tu vida, para que tengas una relación con Él amplia y suficiente, y para que tengas una familia unida en el amor de Él. Así que el deseo de Satanás es desenfocarte en los últimos días para que no lleves su mensaje ni a tu familia, ni a tus compañeros de trabajo, ni a tus amigos. Y termino en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 1 al 4. Porque hermanos, es la razón por la cual Satanás busca que tú no te enfoques en Dios en este tiempo. Ahora, amados, 2 Tesalonicenses 2:1. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía,
aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan que yo les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Y dice el versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que versículo 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, ¿qué es lo que detiene entonces la aparición del anticristo? La iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? Tiene que ser quitada, tiene que ser levantada, va a ser arrebatada. Y entonces aparecerá aquel inicuo que vendrá a traer engaño al mundo, pero no a la iglesia. Por eso el Señor nos avisa que el enfoque, hermanos, que debemos tener en este momento es que el único objetivo, el enfoque que tú como iglesia tienes que tener es que Cristo viene. Y Cristo viene en las nubes para que la iglesia sea arrebatada. Y quiero advertirte para que no pierdas tu paz en el Señor, para que no te dejes oprimir por el enemigo, para que mantengas el amor de Dios en tu familia, en tus hijos, en tus hermanos en la fe, y para que tú no pierdas la relación personal que tienes con tu Creador, porque es muy importante. Es lo que Dios está hablando. Así que, hermanos, sigamos como lo decía Pablo, cuando decía, yo pues prosigo a la meta, al santo llamamiento, a la recompensa, la cual Dios tiene a todos los que en Él han creído. Filipenses 3:13 termino diciendo de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Les comparto el mensaje de la iglesia. Dice así: no, amados, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nuestro objetivo, hermanos, nuestro enfoque, nuestro blanco, nuestra meta, el proseguir en la meta, el alentarnos los unos a los otros, es precisamente en lo que Pablo se concentraba. Y dice, me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado. Hermano, por favor, deja ya tu pasado atrás. Ya no vivas de lo que fuiste. Si tuviste o no tuviste, si pecaste o no pecaste, hermano, deja tu pasado atrás. Deja si te abusaron cuando pequeño, si no pudiste lograr, si burlaron de ti cuando estabas en el colegio, si nunca lograste el trabajo que querías, hermano, deja el pasado atrás. No vuelvas a recordarlo más nunca en tu vida. Concéntrate en lo que hay adelante, en el premio que Dios tiene a los que en Él han confiado. Dice, pongo mi mirada en lo que tengo adelante, avanzo hasta el final, como corriendo en la carrera para recibir el premio celestial. Y ese premio celestial, Señor, es la salvación que Dios tiene para ti y para mí, por cuanto en Él
hemos creído. Es tiempo, hermanos, es tiempo de caminar en esa verdad. Es tiempo, hermanos, de que tomemos realmente la vara que Moisés también tenía. Esa vara que era la autoridad. Y hoy el Señor te recuerda que Él ha dado la autoridad a tu vida para que precisamente te enfoques en lo que es. No pierdas el amor, no pierdas la paz y no pierdas por ningún motivo la relación con Dios, porque esas tres cosas atacará Satanás a la iglesia, a aquellos que no están listos, aquellos que no se han preparado, aquellos que están dejando para después venir al Señor. Pero cuando se den cuenta, será tarde. Dios hoy te advierte que Él no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Le pedimos a Él que guíe nuestros caminos, que guíe el camino por donde debemos caminar. Padre, en esa mañana, Señor, queremos pedirte primero que todo perdón. Porque realmente, Señor, no hemos caído en cuenta que estos meses que han pasado han sido para que tú, Señor, doblegaras nuestro corazón, para que bajaras el orgullo, el egoísmo, para que fuéramos personas humildes y sencillas, Señor. Y aunque es un trabajo día a día de práctica, Señor, reconocemos que te hemos fallado. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos entendido bien tu mensaje, porque no hemos podido, Dios mío, borrar esa mente antigua, ese hombre viejo que nos persigue y se camufla y nos zarandea, Señor, en nuestras propias vidas. Y a veces, Señor, el enemigo utiliza inclusive a los más cercanos a nosotros para derribarnos, para desanimarnos, para robarnos, Dios mío, eso precisamente que tú nos quieres dar, esa relación, ese amor y esa paz que solo tú sabes dar. Señor, queremos arrepentirnos en esta mañana. Queremos hacer las cosas a la manera tuya, Señor. Pero ayúdanos, por favor. Hoy pido por esa iglesia maravillosa, Señor amado, en la cual tú nos has puesto, Padre, para que por favor tú, Dios mío, traigas el enfoque correcto. El enfoque no es qué vamos a hacer, qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. El enfoque es que tú vienes, Señor Jesús. Tú vienes por tu iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, Señor, seremos arrebatados. Pero algunos de nuestros hermanos aún ya ni creen en esto, Señor. No creen en el arrebatamiento, no creen que esto vaya a suceder. Pero tu palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. Que no sabemos ni el día ni la hora, ni el momento, Señor. Y entonces en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, Dios mío, y seremos arrebatados junto con nuestros hermanos en las nubes. Señor, cuánto quisiera que nuestros familiares, que nuestros hijos, que los hermanos en la fe, que sus familias fuesen arrebatadas junto con nosotros. Pero Señor, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas los hacen perder el rumbo y se olvidan de lo que era más importante, del amor, de la paz y de la relación contigo. Porque el enemigo, Señor, ha venido a robar, a querer matar y destruir lo que tú ya nos has dado. Señor, hoy oramos para que podamos estar unánimes, juntos, como la iglesia primitiva, Señor amado, como esa iglesia de Hechos, donde todos compartían el pan, donde todos compartían aún de sus bienes, y al que necesitaba le era dado, y al que tenía mucho le compartía a los que no tenían. Señor, ese es realmente la iglesia. Esa realmente es la iglesia de Cristo. Una iglesia que ora unos por otros. Yo sé que mis hermanos oran por mí, por mi familia, por nuestros hijos, Señor. Y nosotros oramos por ellos, Padre bendito, unánimes, juntos, con un solo espíritu, en un solo pensamiento.
Oh Dios, por eso en ese momento, Señor, oro, Padre bendito, para que el fuego de tu Espíritu, Señor amado, sea ahora depositándose en cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, que el amor rompa todo desamor, que el amor, Señor amado, traiga unidad en su cónyuge. Dios mío, que puedan verse con los ojos de Cristo unos a otros, que puedan amarse en el amor de Dios, que podamos reunirnos en un solo propósito, en el amor que une todo, Señor. Y ese, el amor, eres tú, porque tu palabra dice, Dios es amor. Señor, que toda opresión del enemigo, toda enfermedad, toda necesidad económica, toda situación física, todo problema familiar, en el nombre de Jesús, sea desarraigado, roto y echado fuera de sus vidas en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y que Dios mío, la armonía, el amor, la paz, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre, Señor, ahora irradie sus corazones, Padre bendito, y que seamos nosotros los primeros que demos ese paso de fe con aquellos que nos han hecho propio. Dios, oro también para que hoy, Señor, haya una relación genuina de mis hermanos y yo ante ti. Dios, que tengamos coinonía contigo, unidad contigo. Dios, yo pido que estos varones, Señor, se puedan levantar, Padre bendito, que puedan realmente reconocer delante de ti la necesidad de alabarte, de adorarte, de buscarte, Señor, de escudriñar tu santa palabra, Señor, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti, Jesús. Oh Señor, oro por ese encuentro personal de mi hermana y de mi hermano contigo, Señor. Padre, si aún no había relación, ahora, Padre bendito, yo pido que mis hermanos, Señor amado, en este momento, Señor, vuelvan a tener una relación íntima con el Señor, que vengan al Señor, que estemos a cuenta, dice el Señor. Y si tus pecados fueran como la grana roja, blancos serán como la nieve, dice el Señor, para que juntos mantengamos una relación viva y pura contigo, Señor. Esa es nuestra petición, ese es nuestro deseo, porque les amamos en el Señor y confiamos en sus promesas, confiamos en su verdad, y esa verdad es la que siempre nos hace libres,